Hola, hola. Buen- buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué Si tal? ¿Cómo querés, estás? Recording in Pablo, progress. ya te vamos a hacer anfitrión. Sí, que a veces viene acá a hacer número. Bueno, él estaba viviendo ahí adentro, prendió fuego y se le prendió todo. Y Buenas claro, tardes. primero no Claro, estaba el queda auto, se gente prendió en fuego sala con de el baño, espera. la lavadora y todo eso. Y hasta ahora no Por ¿Están apareció. eso subiendo que las clases grabadas? Pregunto. Estaba justo estaba yendo para acá. no sé dónde las están subiendo. Eso los compañeros son los que saben, habría que preguntarle. Ay, si alguien me puede Porque, decirle, les claro, agradezco. porque esto es de este grupo, de eso se encargan los estudiantes. Hay un Después hay otro canal, grupo de la mañana que ese sí, la unidad académica lo está subiendo a Leva. hay un canal de YouTube que mi compañero está grabando. ¿Me En el grupo pasa de el link? WhatsApp En el está la grupo de información. WhatsApp siempre lo sube. Porque yo estoy en un grupo, pero nunca me lo han mandado. Si me pueden mandar algún link de grupo o lo que sea, les agradezco. No es en el grupo que te envían. En la información del grupo están los links de todas las grabaciones que te lleva al canal de YouTube. No te voy a dar, tú no tomas mate. ¿Quieres un mate? No, no, ahora ya lo veo. Pues saca ya tuyo. Bueno, Pablo, quedaste como coanfitrión. Por eso. primera acción silenciar gente. Bárbaro, gracias. Bueno, yo quería mostrarles acá el tema de cómo vamos con el cronograma, ¿no? Otra cosa que quería bichar era la fecha de la primera Profe, una prueba. consulta. Sí, Para la evaluación, sí. ¿está confirmado que es el 13 y otra consulta? ¿Hay que anotarse en sala 9 o estamos directo? Bueno, por las dudas anotate ya en sala 9. Si podés anotarse con anticipación, mejor, ¿no? Prueben ingresar y matricularse, allí como son Bien, los requisitos, no sé, intenten hacerlo. ok, gracias. Eh, Estaríamos ahora en la semana 4 acá, semana 4. En la semana 4 en la semana 3 la última semana, la última clase, teníamos que haber comenzado con función cuadráticas, ¿tá? Que bueno, lo dejamos para esta semana porque Las dudas no se ve el cronograma. no se ve, está compartiendo No, pantalla, no se ve. dice. Se ve Zoom Meetings. Está el Chrome. Ay, mirá, 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 estoy compartiendo mal, estoy compartiendo la otra pantalla, pantalla 2 esta, ahí, ¿se ve ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Entonces le estaba mostrando cómo íbamos con el cronograma, ¿sí? En el cronograma Carlito, estamos acá en la tu madre dijo semana, que... Micro, por favor. ahí, estamos en la semana acá, 1 del 4 al 6 del 4, semana 4, ¿tá? La semana 4 tenemos que terminar con funciones cuadráticas, tenemos las dos clases. Bueno, capaz que después como viene la pruebita en esta semana, acá dice, ¿no? En esta semana seguramente se tome la primera prueba. Hay que ver si Pedro, el coordinador, no subió algún mensaje en el EVA confirmando la fecha, y si no lo hizo, bueno, se va a confirmar, eso seguro, ¿está? En la Profe, ¿qué semana, tal? Buenas tardes. sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. sí. En la página de la facultad al menos dice que sería el sábado 13 a la hora 8 en forma virtual. Sí, bueno, Al si está menos en la dice eso. página de Bedelía, ¿es Eh, eso?
Sí, exacto. Bueno, está. Si Bedelía es la que establece la fecha, así que bueno, nos manejamos con esa fecha. El sábado 13, ¿tá? Así que bueno, en esta semana tenemos que terminar función cuadrática. Si nos queda algunas dudas o algo, eh, podríamos de repente ver si alguien tiene interés. Yo puedo el sábado 6, hay que ver alguna hora, a las 5, a las 7 ahí de la tarde, como les quede mejor. Alguna duda que otra, si queda algo de función cuadrática, ¿tá? Y en la semana que viene, para trabajar más tranquilos en la semana que viene, más sobre funciones, trabajamos estos temas de acá que dicen el cronograma, ¿sí? Potencial, polinómicas, definidas por más de una fórmula, valor absoluto, ¿tá? Vamos a trabajar esta Pero la la semana. prueba iría hasta cuadrática o también lo que Sí, como dice pueda dar, acá, más sobre funciones, también aparece, ¿está? En el cronograma aparece, aunque la demos eh, por arriba. bueno, hasta donde se llegue, ¿tá? Después el coordinador, Pedro, seguramente va a aclarar bien hasta que, si va todo el capítulo 3 o parte del capítulo 3, ¿tá? Capítulo 3 es más sobre funciones. Bueno, vamos a ver entonces hoy funciones cuadráticas, ¿sí? Funciones cuadráticas. Bien. Profe, una Ajá. pregunta. Sí. ¿Puede ser que en sala 9 no haya nada publicado de cálculo 1? Ah, Bueno, publicado ahora no sé qué podría haber. Que no, nunca hay nada. No hay nada, ¿no, profe? está Nunca Por vacío. hay eso. algo Sí, no hay publicado. nada. Pero Ah, ustedes se pueden matricular y todo, ¿no? Claro, te podés matricular y Sí, de sí, la sí. prueba hasta la prueba nada Y más. No bueno, hay, no hay eso es otra lo que hay que cosa. hacer. Mientras tanto, se van matriculando Profe, y el tema después es el alguna cálculo. información Pedro va a subir. Estar atentos al EVA. ¿Sí? Profe, ¿Sí? lo que pasa con Sala 9 es que a mí, por ejemplo, no me deja matricularme a cálculo 1, ni siquiera me sale cuando la busco. Pero sí, te sale, tenés que poner uno a, no sé si me está en O este. El 100 código. Sí, Yo te también. recomiendo buscarla por el código, porque a veces te falta un tilde, lo que sea, y no te sí, aparece. sí. 114 es el código. El grupo. Uno A pone o ¿cómo es el código? Es un número. Eso. 114A. Resuelvan, Ah, bueno. Ahí va, 114. ahí va, 114A. 114A. Ahí va. Ah, está, resuelvan yo capaz pruebo, que porque por intenté el varias veces, foro pero no pude. o por el chat de WhatsApp o mismo por el chat de acá, pero capaz que dejen avanzar con la clase, así podemos empezar con el tema de funciones cuadráticas. ¿Les Bueno, parece? como decíamos, ¿tá? 2.1, funciones cuadráticas y sus gráficas. Ustedes recordarán que las funciones lineales, ¿tá? Eran de este tipo, mx más n, que tenían dos parámetros, el m y el n. ¿Tá? Era un parámetro m, que ustedes se recordarán, se llamaba pendiente o coeficiente angular, y el parámetro n, que era el puntito donde se cortaba el eje de la y, ¿tá? Que se llama término independiente. O también era la ordenada al origen, como decíamos, ¿no? El punto con el corte de las ordenadas. Bien, decíamos que, que una función lineal era un polinomio. Bueno, si el m es diferente de 0, es un polinomio de grado 1, porque tiene x a la 1. Ahora vamos a ver funciones cuadráticas, ¿sí? Las funciones cuadráticas, vemos la definición de una función cuadrática. Definición 2, 1, 1 en el repartido. Dice así, se dice que f es una función cuadrática, ¿sí? Siempre que su dominio sean todos los reales y existen tres, ahora van a ser tres parámetros reales, no como en la función lineal que teníamos dos, m y n,
Ahora tenemos tres parámetros A, B y C, le llamamos, ¿tá? Números reales, con una condición, cosa que no teníamos cuando era función lineal, el m podía ser cualquiera. Ahora la condición para que sea una función cuadrática es que el a sea diferente de 0. Esos tres parámetros, A, B y C, reales, ¿tá? Participan de esta manera en la función cuadrática. El a es el coeficiente de x a la 2, por eso hablamos de una función cuadrática, tiene un x a la 2 a diferencia de una función lineal. Y después b es el coeficiente, llamamos es el numerito real, que multiplica la x, y c es el término independiente. ¿Tá? Entonces una función cuadrática ahora tiene tres parámetros, a, b y c. ¿Tá? El a, el x2, el b, el coeficiente de la x, y el c, término independiente, va a ser el punto que corta, también igual que va a cortar el eje de la y, igual que cuando una función lineal, el término independiente, el n, era el punto de corte con el eje de la y, la ordenada al origen. Acá va a pasar lo mismo, el punto c es el punto de corte con el eje de la y. ¿Tá? Porque si yo en la x pongo 0, se me anulan los dos primeros términos y f de 0 va a ser c. Por eso es la ordenada, el eje de la y, cuando x vale 0. ¿Qué otra cosa podemos decir? Una función cuadrática ahora es un polinomio de grado 2, porque tiene x a la 2, la otra era grado 1, o grado 0, cuando el m era 0, era grado 0, o si no era grado 1, ahora va a ser siempre de grado 2, porque recordar que la tiene que ser diferente de 0. ¿Tá? Porque si no se convierte en una lineal. Para que sea cuadrática, tiene que ser diferente de 0. Si bien las gráficas de las funciones lineales eran siempre rectas, ¿tá? Las gráficas de las funciones cuadráticas van a ser lo que llamamos parábolas. ¿Tá? Como vemos acá, ejemplo de una parábola. ¿Tá? Es una curva. Vamos a verla acá un poco mejor. Acá tenemos dos casos posibles de cómo son las gráficas de las funciones cuadráticas. Un caso posible es cuando el a es mayor que 0. Recordar que el a es el coeficiente de x2, el a mayor que 0. Un momentito, perdí el lápiz. Acá. Está escribiendo. Ahí está. Bien, acá está la función cuadrática, ax2 bx más c. Cuando el a, el coeficiente principal, es positivo, el que es diferente de 0, este a de acá, el coeficiente de x2, es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Tiene dos ramas simétricas, ¿tá? Respecto el eje de simetría, este eje que pasa acá en el medio, ¿tá? Que lo vemos con trazo punteado, discontinuo. Este se llama eje de simetría. Tenemos dos ramas simétricas respecto a este eje. Este puntito de acá abajo se llama vértice. ¿Tá? Vértice. El vértice de esta parábola está en el punto -2 y -1. ¿Tá? El vértice tiene dos coordenadas, xb y b. ¿Tá? Para este ejemplo, el xb, la abscisa del vértice, es -2,
y la ordenada del vértice es -1. ¿Tá? Acá está cortando 1, 2, 3, 3,5 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que el C vale 3,5. ¿Está claro hasta acá? Clarísimo, profe. Esta Sí. parábola, en este ejemplo, tiene dos raíces. ¿Tá? Dos raíces. Como siempre, las raíces son los cortes con el eje de las X. Vamos a ver fórmulas y casos cómo calcular esas raíces. ¿Tá? Y vamos a ver la fórmula de cómo hallar las coordenadas del vértice, X, B y B. ¿Tá? Entonces, los elementos de la parábola van a ser las dos raíces, el vértice. ¿Tá? En el vértice, por el vértice pasa el eje de simetría. Dijimos que cuando el A es positivo, las ramas van hacia arriba. Cuando el A es negativo, las ramas van hacia abajo, como vemos en el ejemplo a la derecha. ¿Tá? El XB está en -2 con -1, igual que en el caso anterior, pero ahora el A es negativo. Bueno, vemos las fórmulas de cómo hallar los elementos de la parábola, el vértice y las raíces. Vamos a los apuntes. En los apuntes acá tenemos algún ejemplo más. Sí, veamos un ejemplo. Antes de la fórmula, veamos este ejemplo. X2, una función cuadrática, 2x2 más 5. ¿Tá? Ustedes recordarán que decíamos que una función cuadrática tenía tres parámetros, A, B y C. ¿Cómo son los parámetros A, B y C en este caso? El A es el coeficiente de x2, que vendría a ser 2. ¿Tá? El B es el coeficiente de la X, pero no hay X en esta expresión. No hay X. ¿Tá? ¿Eso qué significa? Que el B vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque yo lo puedo escribir así. F de X, 2x al cuadrado más 0 por X más 5. ¿Ah? 0 por X no lo escribimos y ahí quedó simplificado 2x2 más 5. Pero no confundir, no pensar que el 5 va a ser el B. No, el B es 0 porque no hay término con X. Y el C vendría a ser el 5, el término independiente, la ordenada del origen, el corte con el eje de la Y. ¿Ah? Entonces, en este ejemplo tenemos que el A es 2, el B es 0, el C es 5. Como el A es positivo, 2, yo ya sé que estamos en el caso de una parábola, como en el ejemplo acá, con las ramas hacia arriba. ¿Sí? Una parábola con ramas, se dice también concavidad positiva. ¿Ah? Ramas hacia arriba. Otro ejemplo, y ya pasamos a las fórmulas. Menos x2. Bueno, ahora no aparece el término con b, el término con x, ni tampoco aparece el término independiente. Así que tanto el b como el c van a ser ceros. El a no puede ser 0, recordar nunca. Así que el a en este caso es -1. ¿Por qué -1? Porque dice menos x2. Esto lo puedo escribir así. -1 por x2. Ese -1 es el a. El b es 0 y el c es 0. Este es el b y esto es el c. Así que el a es -1. Estaríamos en el caso de una parábola que tiene concavidad negativa, ramas hacia abajo, como veíamos en los ejemplos, ¿sí? Acá a la derecha. ¿No? Las dos ramas dirigidas hacia abajo. Bueno. Bien, fórmulas para hallar el vértice.
Ahora sí. Para hallar el vértice de la parábola, recordar que es el puntito ahí donde, ¿sí? Acá abajo, ¿se acuerdan? -2 con -1, ¿tá? El vértice es este puntito de acá. ¿Tá? Hay dos fórmulas para hallar el XB y la formulita para hallar el IB. Las fórmulas son, Profe, sí, ¿por qué sí, era que está como en otra línea eso y no está bien en el I? Me perdí ahí. digamos, la parábola puede estar, no necesariamente va a cortar siempre, ¿tá? No tiene por qué pasar por el origen así, no, ¿tá? Puede estar en cualquier lado, ¿tá? O sea, la parábola puede estar ubicada en cualquier lado del plano, ¿tá? Podría estar por acá, podría estar así, ¿tá? Podría estar acá abajo, ¿tá? O sea que el vértice hay que saber encontrarlo siempre. Profe, lo que Entonces, no puede estar es acostada la parábola, ¿no? no, nunca. Va a Ahí ser va. uno de estos dos casos como están acá. Ramas hacia Bien. arriba o las ramas hacia abajo. Espectacular, gracias. ¿Tá? Acostada nunca va a estar. No sé si entendí bien la pregunta de la primera compañera. No sé si le respondí, entendí bien que el vértice, o sea, me Profe, ahí pareció que, me pareció que sí, ahí ella me di cuenta que eran esperaba dos que el puntos. vértice estuviera siempre en el origen de coordenadas. Claro, No, claro, no me di cuenta tiene que era por qué otro ser así. punto. ¿Sí? Ah, No gracias, profe. tiene por qué quedar, digamos, es un caso particular cuando la parábola queda así. Ahí, con el origen, el vértice en el origen, pero no tiene por qué siempre quedar así. ¿Tá? Puede ser, puede estar corrido el vértice en cualquier punto. Hay que aprender a hallar las coordenadas de ese punto. Es lo que estamos dando ahora. Entonces, las En este caso coordenadas están del ahí, X, perdón, en este caso están ahí porque las raíces son negativas, ¿no? bien, sí, claro, sí, quedaron ahí porque las raíces son negativas. O, a ver, en el caso a la derecha, miren, bueno, no tiene raíces en la derecha, ¿ven? Tiene Las raíces. raíces no está cortando con el eje de las X. Para que corten el eje de las X, tendría que quedar así. Ahí sí estaría cortando en el eje de las X. Ahí tendría raíces negativas. Pero en este ejemplo no tiene raíces. O sea, puede no tener raíces. ¿Tá? Puede no tener raíces, como vemos acá en el ejemplo a la derecha. No corta con el eje de las X. Pero siempre va a cortar con el eje de las Y. Eso siempre va a cortar. Acá no se ve porque está medio el eje de la Y a la derecha, en realidad continúa, ¿sí? Continúa y después ahí abajo en un momento siempre va a cortar. Puede no cortar, como decía, con el eje de las X, pero con el eje de las Y, acá abajo va a cortar siempre. Bien, Entonces, vértice siempre va a tener. No importa que corte o no corte, vértice siempre tiene. Raíces no. A ver, ¿querían preguntar algo? sí, esa que es, esta parábola que es negativa, viene a Sí, ser como el caso de menos x al al cuadrado, cuadrado. exactamente. Sí, es un ejemplo justo para cada caso, cuando el A es positivo y cuando el A es negativo, los ejemplos que vimos recién. El primero con A menos 1 es justamente las ramas hacia abajo. El segundo ejemplo. El primer ejemplo que tenía A igual a 2 es cuando tiene concavidad positiva ramas hacia arriba. ¿Ah? Ramas hacia arriba, ejemplo a la izquierda, ramas hacia abajo con el A negativo, ejemplo a la derecha. Profe, dijiste entonces que siempre tiene vértice, raíces puede ser que no. Sí, Ah, ok, exactamente. gracias. Vértice, este puntito de acá, donde se juntan las dos ramas, siempre va a existir. Raíces, no siempre. Acá vemos que tiene raíces y la derecha, el gráfico a la derecha, no tiene raíces. ¿Ah? No tiene raíces a la derecha. Sí tiene dos raíces el gráfico a la izquierda. Bien, vamos entonces a la fórmula. Como siempre tiene vértice, hay una fórmula, dos formulitas
que nos dicen cómo calcular las coordenadas de ese vértice. La coordenada X, la abscisa del vértice, ¿tá? Como vemos acá la fórmula, XB es menos B sobre 2A. Vamos a escribirlo así primero. Menos B sobre 2A. Este menos se puede, como está en la fórmula también, se puede escribir acá, como si fuera menos de toda la fracción. Es lo mismo, ¿no? ¿Dónde ponemos el menos? Hacemos B sobre 2A y después ponemos el menos, o hacemos menos B sobre 2A, como quieran, acá es lo mismo, ¿tá? Menos B sobre 2A es la coordenada, la fórmula para hallar la abscisa, la coordenada X del vértice. Para hallar la coordenada Y, tenemos Hay dos una, fórmulas, ¿sí? hay una mano levantada. Camilo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, Sí, iba a hacer una consulta sobre la segunda fórmula, sí. pero espero que cosa, no sé si voy a consultar, que si se puede simplificar la segunda fórmula. Bueno, vamos a hablar de la segunda fórmula. Entonces decíamos que teníamos la primera para hallar el XB, menos B sobre 2A, y para hallar el IB hay dos maneras. Ustedes eligen cada cual la que más les guste. Dos formas. La primera, que a mí me parece la más práctica, la que más usamos, es como lo primero que hacemos es calcular la coordenada X, siempre calculamos el XB. Esto es lo primero que hacemos. En segundo lugar, para calcular el IB, cuando vamos a calcular el IB, ya conocemos el XB. Ya tenemos el dato de XB, ya hicimos menos B sobre 2A y ya tenemos el resultado. Ese resultado se sustituye en la X de la función. Esa es la primera forma de calcular el IB. ¿Tá? Si el XB me dio 8, hago F de 8. ¿Tá? Vamos acá a la función, cambiamos la X por el 8, 8 cuadrado por A, 8 por B, hago todas las cuentas y eso me da el IB. Si no quieren usar F de XB, pueden usar esta otra fórmula que vemos acá, 4AC menos B cuadrado sobre 4A. También sirve para hallar la ordenada del vértice, la coordenada Y del vértice. ¿Está claro hasta acá? Dos fórmulas para hallar el IB. Usan cualquiera de las dos. Claro. ¿Tá? La primera, el XB. Como ya tengo el XB, voy, sustituyo y llego al IB, al XB. Y después reemplazamos y llegamos al IB. En algunas ocasiones, capaz que por Tengo ahí una consulta. puede ser que no tenga el IB, no tengo el XB, y bueno, quiero hallar el IB sin tener el XB. En algún caso muy raro, podría usar la fórmula, ¿tá? 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Bueno, para la pruebita se puede usar material, pero para la revisión recordar que no. Por Tengo eso, una por lo consulta. general, los estudiantes prefieren más esta, ¿no? F de XB no tienen nada que recordar. Bueno, ¿qué más dijimos? Dijimos también que Oh, la hay un alumno ordenada, con duda. a ver, ¿sí? De Isa. Sí, en la fórmula IB es igual a FX. Sí, Dijiste que hacíamos ejemplo 8 al sí, cuadrado. claro. Yo decía ¿Me que puedes si, repetir eso? si hice un ejemplo, calculé el XB con esta fórmula y me dio 8. Entonces, ¿cómo hago para hallar el IB? Hago F de XB, que es un 8. Acá en la función en la X, reemplazo la X por 8. ¿Qué me va a quedar? El valor de A
por 8 al cuadrado, porque dice x cuadrado, ¿sí? Después el valor de b por 8 más c. ¿Ah? Supuestamente los valores de a, b, c son datos conocidos. Ah, bien, gracias. Vamos a ver ejemplos cómo hallar el vértice. Vamos a ver un ejemplo. Acá, ejemplo 2, 1, 1 del repartido. En ejemplo 2, 1, 1 nos dan una función cuadrática menos x2 más 4x. ¿Sí? Menos x2 más 4x. Bien, primero que todo tenemos que tener bien claro quién es el A, quién es el B y quién es el C. ¿Ah? El A, B y C. El A, en este caso, es menos 1, porque si dice menos x cuadrado, es menos 1 por x cuadrado. ¿Ah? El B está clarito que es 4, y como no aparece C, es porque está sumado un 0. ¿Ah? Así que el A es menos 1, el B es 4, y no es 4x, el B es 4, ¿tá? Son los números sin las x, y el C es 0. Un comentario acá. Esta misma función, ¿tá? Esta función menos x cuadrado más 4x, se podría haber planteado así, 4x menos x2. No por eso el A va a valer 4. Para hallar el A, busco el x cuadrado y me fijo el numerito que está antes del x cuadrado. Ahí está el A, menos 1. A veces no siempre van a recibir la función cuadrática ordenadas las potencias. ¿Tá? Primero el término con x2, después el término con x y después el término independiente. Puede estar desordenada la función. El A siempre lo buscan donde está el x cuadrado. El B donde está el x y el C es el término que no tiene x. ¿Tá? Puede venir de una manera desordenada, no confundir los parámetros por eso. Bien, teníamos los tres parámetros. Usamos la fórmula para el xb, menos b sobre 2a. El b nuestro es 4, así que acá va a ser 4, y la a es menos 1, así que es 2 por menos 1, como dice acá. ¿Tá? 4 menos. El menos ahora, si quieren, se lo pueden asignar al 4, o si no, como está acá, adelante de toda la fracción. ¿Tá? Acá abajo. Menos 4 sobre 2 por menos 1. O sea, me está quedando menos 4 sobre menos 2. ¿Tá? Menos 4 sobre menos 2. Que esto me da menos dividido menos, da más, y 4 sobre 2 nos está dando 2. 2 es la coordenada X del vértice. ¿De acuerdo hasta ahí? XB vale 2. Si no hay preguntas, pasamos al IB. En este caso, para hallar el IB, voy a usar el primer método que decíamos. Uso la función y sustituyo ahora el 2, ¿tá? El número 2, que es el XB, este 2 va a ir acá a la función. Voy a cambiar en la X, en las dos X que tenemos, donde dice X cuadrado y donde dice 4 por X. Ahí sustituyo el 2. ¿Ah? Buscamos la imagen de la función cuadrática en el punto 2. Esto es lo que vemos acá. Cambié la X por 2, me quedó menos 2 al cuadrado, menos 2 cuadrado. Cuidado ahí. ¿Ah? Que la X es 2 la que va al cuadrado, no el menos. Sí, El yo me 2. equivoqué. ¿Mm?
no es menos 2 al cuadrado. Una cosa es cuando fuera menos 2 al cuadrado y otra cosa se dice menos y 2 al cuadrado. No confundir. Acá se está elevando el 2 al cuadrado y después se pone el menos. Mientras que a la izquierda es menos 2 y todo al cuadrado incluyendo el menos. Son dos cosas distintas. Menos 2 al cuadrado, que ahí estoy haciendo menos 2 por menos 2 y da más 4. Y otra cosa si hago menos 2 al cuadrado. Ahí estoy elevando al cuadrado solo el 2. El menos no se está elevando al cuadrado. 2 al cuadrado que da 4 y después ponemos el menos y va a dar menos 4. Dos cosas distintas, menos 2 incluyendo el menos y la otra sin incluir el menos. Profe, Bien, tengo una consulta. ¿sí? Ahí en la ecuación, ¿no? ¿Qué va a dar? Va a dar menos 4 más 8. ¿Por qué igual a 4? Menos 4 más 8. El 8 menos 4, ¿no? 8 menos Ah, 4 nos está dando 4. no, yo me confundí con el C y digo, no entendía nada. No, ta. Claro. Cambiamos la X acá dos veces, ¿sí? Por 2 y 4 por 2, que está acá, y menos 2 cuadrados. Así que haciendo bien este cálculo, nos está dando 4. 4 viene a ser la ordenada del vértice. Así que las coordenadas, nuestro vértice tiene coordenadas 2 y 4. 2 y 4. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo hallamos las raíces de esta función para graficarla. Bueno, para hallar las raíces, cuando teníamos una función cuadrática, ustedes recordarán, por ejemplo, si fuera 2x más 4 igual 0, para hallar la raíz igualábamos a 0. Eso es lo que quería decir, ¿no? Para hallar la raíz de una función se iguala a 0. En un caso de una función cuadrática es mucho más fácil porque se puede despejar, y ahí nos quedaría, en este caso, nos quedaría menos 2. Pero sucede que, ¿por qué se puede despejar? Porque en toda la expresión tenemos solo una X. Es fácil de despejar cuando hay solo una X. Pero acá tenemos dos veces X. El X está con el X2 y el X está con el 4X. En este caso no se puede despejar. Entonces, ¿qué se hace? Se factoriza. Observar que yo puedo hacer X como factor común. ¿Por qué? Si hago distributiva, X por X y X por 4, vuelvo a la misma expresión que tenía. X por X va a ser X cuadrado y X por 4 va a ser 4X. Esto es lo que se llama factorizar la expresión. Conviene factorizarlo. ¿Para qué? Una vez que está factorizado, tenemos que el producto de dos factores, de la X y del paréntesis, menos X más 4, vale 0. Si el producto de dos expresiones da 0, entonces, ¿cómo hacemos para hallar la raíz? Igualando a 0 cada factor. El factor X está acá igualado a 0 y el factor X menos 4 igualo a 0. Entonces, para hallar las raíces, primero factorizo, hago X factor común. Eso se puede hacer porque la X está en los dos términos. Entonces puedo hacer una X factor común. Y después igualo a 0 por separado los dos factores. O sea Cuando que igualo, perdón, ahí te quedaría entonces una raíz 0 y una raíz 4. exactamente. Cuando igualo el factor X a 0 ya me da la raíz. Cuando igualo el segundo factor a 0, despejo, ya me queda una función lineal y ahí es fácil de despejar la X. En este caso, en vez de en vez de pasar el 4 para el otro lado, uno capaz que si está acostumbrado lo puede hacer así también, menos X más 4 igual 0, y puede pasar primero
primero el 4 si quieren, es un paso más si lo hago así, y después multiplico todo por -1, el paso el menos para el otro lado, y quedaría x igual 4. Acá directamente pasé el menos x para la... bueno, no lo pasé, ¿no? La idea era pasar el x para el otro lado, que quedara 4 igual x. Pero bueno, lo escribí así, x igual 4, es lo mismo. Así que Profe, una raíz me quedó en 4 y la otra raíz me quedó en 0. ¿Alguna pregunta de cómo hallamos las raíces? ¿Alguna duda que haya quedado? de esto no, pero pero este sistema no se puede usar cuando tiene número independiente. Exactamente, sí. En esto, este método Es de cuando está incompleta. factorización se utiliza solo cuando C vale 0. Profe, otra consulta sobre el signo de menos de la X. Sí, Vos cuando haces 4 dividido -1, te da 4 igual. No dije nada. porque era -4, ¿no? Era -4 dividido -1 y por eso nos queda, era -4 sobre -1 y ahí nos queda 4. O sea que cuando tenemos n, no podemos hacer para hallar No, la raíz no podemos hacer esto. en este caso le llamamos C al término independiente. Cuando hay término independiente, no se puede factorizar. La raíz se va a poder hallar. Ahora vamos a ver todos los casos. Cuando el B es 0, cuando el A es 0, vamos a ver todos los casos. Pero nos adelantamos en este ejemplo y ya apareció acá en los apuntes un caso particular para hallar las raíces. Decíamos que este método de factorización lo usamos cuando C vale 0. Solo en ese caso. Bien, tenemos las dos raíces, tenemos el vértice, podemos graficar, tenemos todo para graficar. Entonces, acá nos queda el gráfico. Acá están las dos raíces que calculamos, el 4 y el 0, cortando el eje de las X, y acá está el vértice con las coordenadas 2, 4. Recordar que nuestra función lineal tenía un A negativo, por eso las ramas van hacia abajo. Era menos x cuadrado más 4x, así era, ¿no? Con 4 y 0. Vemos que el A es -1 con cavidad negativa, ramas hacia abajo. El xb dijimos que era 2, el ib nos dio 4. Las dos raíces en 0 y 4. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. No. Bueno, muy bien. Podemos borrar esto. Sacar dos ramas simétricas respecto al vértice. Respecto al vértice no, respecto al eje de simetría, que está el eje de simetría acá, es una recta de ecuación x igual 2, porque el eje de simetría siempre Está a corta la el mitad de eje de las las dos. x. Es paralelo, Está a la el mitad eje de de las simetría dos. siempre paralelo al eje de las y, al eje de las ordenadas. Y siempre pasa por el vértice. Profe, consulta, teniendo las raíces podemos hallar el XB, porque es la mitad de las dos raíces, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Teniendo las dos raíces, observar 0 y 4. Si yo tengo las dos raíces, supongamos que alfa y beta son mis raíces. Entonces, otra manera de hallar el XB, la ordenada, la abscisa del vértice, nosotros dijimos que la fórmula era -b sobre 2a. Pero muy bien observó el compañero que cuando uno tiene, si ya tengo las dos raíces, o sea, al revés, si primero voy y calculo las raíces y después quiero hallar el vértice, conociendo las raíces,
cuando tiene raíces, porque si no tiene, imposible, ¿no? Si tiene las dos raíces, entonces el XB lo puedo calcular como punto medio de las dos raíces. Alfa más beta sobre 2. 0 más 4 sobre 2 me da 2. Cuando tengo, si tiene raíces, el punto medio de las raíces. Profe, se está escuchando cortado. Todo escucho bien, profe. ¿Sí? Escucho bien. Es el tuyo, porque al profesor se le escucha bien. Capaz que es internet. Escucha bien. A mí me pasa también a veces que decíamos que... Profesor, Sí, perdone, disculpe, una consulta. O sea que si sí, nosotros calculamos así, como usted dijo, alfa más beta sobre 2, que ahí nos va a dar 2, va a ser la sí, mitad, ¿verdad? sí, Y después sí. tenemos que hacer para calcular el I, ¿no? Claro, y después siguen con el I como siempre. Para hallar el I, ¿tá? ¿Se acuerdan que habíamos dado dos fórmulas? La más práctica es es sustituir el valor de XB en la función. Perfecto, muchas gracias. Y puede ser que no nos den la función y nos digan, bueno, ármenlas ustedes, creo que. Sí, puede ser, claro. Es Y en muy ese probable. caso, Vamos por a ver de ese ejemplo, tipo. ahí va. En ese caso conviene recordar que el XB está en el punto medio. Claro, pero después Por se ahí capaz complican que para te que. dieron las dos raíces. Bueno, teniendo las dos raíces, buscamos el punto medio. Sumo, divido entre 2, me va a dar el XB. Y bueno, conociendo el XB, después puedo seguir según los datos que me dé el ejercicio. Los ejercicios pueden ser muy variados, o sea, la idea es que entiendan cómo se relacionan los parámetros de la función con la función en sí y de ahí poder construir lo que sea. Si se recuerda cuando vimos función lineal, fue lo mismo. A veces te pueden dar la función lineal y pedirte encontrar raíz o información de la función, y en otros casos te dan información de la función, te dicen que pasa por tal punto, que tiene tal pendiente, etcétera, y vos tenés que construir la función. Acá va a ser lo mismo. Bueno, veamos las notas, a ver qué nos faltó de función cuadrática. Ejemplo 211 lo vimos. Acá aparecía observación. Bien, podemos ya hacer el ejercicio 2.1 y después vemos la observación 2.1.1. Bueno, veamos el ejercicio 2.1.1. Dice la función cuadrática, si lo tengo acá, el 2.1.1, 2.1. La función cuadrática ax2 más bx menos 1, ven, en un caso cuando no nos dan los valores de a y b, solo el valor de c. Pero en cambio, dice que tiene vértice en el punto 1, 2. Y bueno, y aparecen 4 opciones. Solo una es correcta, igual que en las pruebas. ¿Cuál es la correcta? Si respondo bien, tengo 4 puntos. Si respondo mal, pierdo un punto, menos 1, como en la revisión. ¿Cuál les parece la correcta? AX2 más BX. Ahí no podríamos sustituir el resultado de la ecuación entre 2 y la x1 y calcular, o tiene que ser blanco. O podemos intentar ¿No es graficar la eso. opción 4? Se puede Bueno, hacer me de las parece dos que graficar formas. capaz que me gusta más la idea, porque yo tengo las coordenadas del XB, que es 1, el IB, que es 2. Bueno, yo podría sustituir en la X el 1, igualar a 2. Eso lo puedo hacer. Sí, pero no sé a dónde me lleva eso. Ese es el tema. Eso me va a llevar a que 2 es igual a A.
por 1 cuadrado más b por 1 menos 1. No, no me sirve para nada. Y ahora, Claro, ¿No nada. es simplemente A ver, fijar espera. el signo de A y B? Eso es una condición que tiene que cumplir A y B, que está correcta. Y si nosotros pudiéramos encontrar A y B, podemos responder fácilmente el problema, ¿no? También te dan el dato que te dan ese punto, no es un punto cualquiera, lo podemos hacer con cualquier punto, pero te dicen que además que es el vértice. Entonces podría haber otra condición con A y B que se pueda imponer con datos del vértice y ahí con dos condiciones y dos incógnitas se puede encontrar el valor de A y B, por ejemplo. No, usando la fórmula del cálculo de XB, ¿se puede llegar? bueno, se puede. Esa podría ser la segunda ecuación que está diciendo Pablo. Podría ser. Podría ser. Con ese Vamos a ver, vértice, ahora lo vemos ese método, si quieren lo vemos. Vamos a probar también el método, como decía la compañera, de graficar. Entonces, tenemos el dato que en el punto de coordenadas 1, 2, como tenemos acá graficado, está el vértice. ¿Sí? Sabemos que el C vale menos 1. El C, ¿qué rol cumple en la parábola? Es el corte con el eje. Es El corte con el raíz. eje de la sí. Término Muy bien, independiente. muy bien. El A, ¿qué rol cumple en la parábola? Menor a cero. Signo. Muy bien. Entonces yo Negativo. tengo dos opciones. No. Tengo dos opciones. A ver, ¿alguien está levantando la mano? ¿Sí? ¿Estaban preguntando algo? No, tenía el micrófono abierto, sí me apagué. Ah, bueno. Entonces tenemos dos opciones. El A es positivo, así, con las ramas hacia arriba, o el A es negativo y las ramas hacia abajo. ¿Cuál de los dos es el correcto? Positivo. En este caso, el de negativo. A negativo. Porque tiene que cortar en menos 1. Claro. El C es menos 1, tiene que cortar en menos 1. El A correcto es negativo. O sea que el caso 1 descartado y el caso 4 descartado. O sea, el 2 o el 3 es el correcto. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos es el correcto? ¿El 2 o el 3? Con la menos B sobre 2A. Muy bien, sabemos que el XB es menos B sobre 2A. Sabemos que el XB vale 1. O sea que Menos b sobre 2a es igual a 1. menos B sobre 2A es igual a 1. Y ya sabemos que a es negativo. Y sabemos que el A es negativo. ¿De qué signo es el B? Positivo. Negativo también. No, positivo. Positivo. A ver si Es positivo. si en el Positivo, A, claro. Tiene que ser negativo para que sea positivo el resultado. claro. Si el Yo sé B, que si el B es positivo, queda negativo el 1. vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así para que nadie se confunda. Menos B, paso el 2A para el otro lado multiplicando el 1. Igual 2A. Yo sé que el A es negativo. Me pregunto, ¿de qué signo tiene que ser el B? Positivo. El B Porque tiene ahí que es ser positivo porque acá dice menos B. Menos B. ¿Tá? Si de este lado es negativo, de este lado tiene que ser negativo también. ¿Tá? Así que el B es positivo porque dice menos B. Menos B es el opuesto de B, cambiado de signo. Si yo elijo un B negativo, el menos B me va a dar positivo, que no es lo que quiero. Así que el B tiene que ser positivo para que el menos B dé negativo.
Así que lo correcto es A negativo, B positivo. Esta, la opción 2. Entendido. ¿Puede ser que la opción 3 diga B corta? ¿O yo no veo? Ah, sí, tenés No. razón. Sí. Vamos a arreglar eso. No sé Hay, por qué. hay un par de manos levantadas. Si alguna duda en el chat. Arranco por la duda del chat. Si no entendieron, o sea, lo que dicen es, el dato del vértice es dato del problema. Te dicen, el vértice es el 1, 2, el punto 1, 2, el que tiene coordenada X de abscisa 1. Entonces, sabemos que como es una función cuadrática, ese 1 tiene que ser igual a hacer la cuenta menos b sobre 2a. Y sabíamos que el a era negativo. Entonces, esa ecuación menos b sobre 2a igual 1 tiene que verificarse sí o sí. Entonces, el 1 es positivo, no conocemos el número. El a y el b no sabemos cuánto vale, pero el 1 sabemos que es el 1 y es positivo. Entonces, si el a que está abajo es negativo, para que esa cuenta quede un número positivo, que es el 1, el número que está arriba, el menos b, tiene que ser negativo también, porque negativo por negativo da positivo. Ahora, si menos b es negativo, quiere decir que b tiene que ser positivo. Profe, O fue una sea, cadena de razonamiento media larga, no la entendí. Bueno, hacen un paso más de lo que había hecho el profe, de que pasan el 2a para el otro lado, y también pasen el menos. Entonces le va a quedar b es igual a menos 2a. Si el a es negativo y b es menos 2a, quiere decir que entonces el b es positivo, porque le está multiplicando por un número que le cambia el signo, ¿no? Al a. ¿Se o entendió? sea, Cualquiera de las dos teníamos formas. el vértice, la letra nos dio, que estaba en el punto 1, 2. ¿Sí? El vértice está en el punto 1, 2. Si las ramas van hacia arriba, me queda así. Si las ramas van hacia abajo, queda así. Pero la letra me dice que está cortando, que el C vale menos 1. O sea que está cortando en el menos 1. O sea que el correcto es cuando A negativo. Porque si el A es positivo, no corta en menos 1, corta ya en 5, como ven. Para que corte en menos 1, las ramas las tengo que dirigir hacia abajo. El A tiene que ser negativo. ¿Está claro hasta ahí? Si no, imposible, no va a cortar en menos 1, en el eje de la sí. ¿Cómo fue que dijiste lo de los signos, profe? Porque me perdí. Decíamos que el C vale menos 1. O sea que tiene que cortar en el eje de la sí a la altura de menos 1. Claro, y ahí entonces no importa el A, eso es lo que... O sea que el A tiene que ser negativo para que las ramas vayan para abajo. Claro. Porque si yo elijo un A positivo, va a cortar en 5 en vez de cortar en menos 1. Claro, por eso, no importa que la fórmula diga positivo. En la fórmula no dice nada. En la fórmula dice AX2. Pero no sabemos si el A vale 4 o el A vale menos 4. Ah, está. Dice AX2. Es buen punto igual Esta A para puede aclarar. valer menos 5 o puede valer más 3. No sabemos cuánto vale A. Claro, Lo que tipo, nunca va a tener sabemos el que el A negativo. tiene que ser negativo para que las ramas queden hacia abajo y corten el menos 1. Siempre Si nos no, no tenemos va a que cortar fijar en en menos el 1. C. Va a cortar en Perdón. un punto más arriba del 2. En un 3, un 4, un 5. Por ahí arriba, como ahí aparece en el gráfico, que está cortando en 5. Pero no va a cortar en menos 1. Imposible. Si el A es positivo, las ramas van para arriba. Van a cortar por arriba del 2. El que da la concavidad es el A, no es el C. En este ejercicio particular nos dieron el dato exacto del C, porque nos dan la fórmula que dice ax cuadrado más bx menos 1. Entonces sabíamos que el C está en menos 1, o sea, el corte con el eje vertical es en menos 1. Y nos dan el vértice, y con esa información construimos que la parábola sí o sí tiene que ser así, porque si no, no iba a cumplir esas dos condiciones. Eso va a ser ejercicio, pero el C no tiene que ver con la concavidad de la parábola. Es el Otro corte dato con el eje de la sí.
nada más. El corte con el eje de la sí, como hacíamos con la función lineal, que cortaba en el término independiente, acá pasa lo mismo. Corta en -1. Para que corte en -1, el A tiene que ser negativo. Volviendo a lo que estaba hablando la compañera, que es un dato para hacer mucho hincapié ahora, que ustedes tengan, por ejemplo, -b. -b no quiere decir que eso sea negativo. Eso quiere decir el opuesto de lo que vale b. B puede ser negativo, positivo, cero. No estoy hablando de este ejercicio, estoy hablando en general. ¿Sí? Cuando tenemos menos una incógnita, una variable, algo que no sabemos el valor exacto que tiene, el menos adelante no dice que el resultado sea negativo, sino que a lo que valga ese resultado, cambiar el signo. Eso es lo que es importante destacar. Si Claro, la A mi vale, pregunta, si yo perdón, llego a que A vale 3, entonces menos A es -3. Pero si a mí me dicen que el A vale -4, entonces el menos A es 4. El menos A siempre es el opuesto de A. No quiere decir que menos A sea negativo. Como no porque aparece A, no significa que sin el menos, no significa que la A es positiva. La A puede valer 3 o -4. Si la A vale -4, el menos A es el opuesto de A, va a valer 4. Aunque la fórmula dice menos A, el valor de menos A es 4. ¿Está claro eso? Bueno, entonces decíamos que... Espera que hay 4 manos levantadas. A ver. Sí, a ver. Por Miriam, creo que es la que está más a la izquierda de la. Sí. No, Mayra, dije Miriam, perdón. Mayra. Hola, sí. Buenas Sí, noches. ¿Qué tal? sí. Mira, yo también en ese ejercicio me hice un lío con el signo para cuál era el signo de B en la fórmula del vértice. Por eso, o sea, averigué exactamente el valor de A y B con un sistema de dos ecuaciones, porque yo también me salió con eso, entonces me pareció más fácil. Querés verlo con sistema. Entonces, o sea, lo vi más fácilmente con el número directo que viendo el signo de la fórmula. No sé si era el espíritu del ejercicio, pero Bueno, creo que era más bien gráfico como hicimos acá, pero se puede hacer de cualquier forma, no importa. Pero el tema del signo, digamos, que la A es negativa, queda claro de que las ramas tienen que ir hacia abajo para cortar en -1, ¿no? sí, Y después, ¿qué más dijimos? Que el XB, según el dato de la letra, es 1, ¿cierto? sí, El XB es 1. O sea que el -b sobre 2a tiene que valer 1. -b sobre 2a es 1, porque es el XB. sí, sí, Si sí, yo este sigo. 2b lo paso a multiplicar el 1, me queda que -b es igual a 2a. Si la a es negativa, el 2a de este lado tengo un dato negativo. Sí, ¿Qué significa? Que el -b, el valor opuesto de b, también es negativo. El valor bien, opuesto de b es negativo. ¿Cómo tiene que ser b? positivo. Claro. Hacerles un despeje más. Poné B igual -2A. ¿Te animás, Hugo? Sí. Ahí. No, pero todo no. Estaba todo bárbaro. Vamos a hacer Profesor, un perdón. despeje más y les va a quedar que B es -2. -2a. A es negativo. Profesor, No pero es un yo número simplemente negativo. Lo puedo, multiplican por -2. disculpe la interrupción. Sí. Yo simplemente puedo multiplicar toda la ecuación por un menos
Y ahí Y me bueno, quedaría queda lo que está acá también B abajo, igual menos B, 2A. B igual menos 2A. Eso como a cada uno le parece más práctico, ¿no? Bueno, si la A era negativa, el menos 2 por A, podemos verlo así, menos 2 por A negativo, menos por menos da más. Menos 2 por A va a dar algo positivo. O si no, directo, el menos B era negativo, o sea que el B tiene que ser positivo. También se podía por sistema de ecuaciones, como decía la compañera, ¿no? Porque sabemos que pasa por el punto 1, 2, el vértice 1, 2. O sea que f de 1 es 2. ¿Ah? Porque el 1 es el xb, el 2 es el ib. O sea, sustituyo la x por 1. Lo igualo a 2. 1 al cuadrado es 1, o sea que A, B por 1 es B, me queda que A más B vale 2. Ahí tengo una ecuación. La otra la sacamos del dato XB. XB vale 1, pero el XB es menos B sobre 2A. O sea que menos B es igual a 2A. Esta es la segunda ecuación. Bueno, y ahí hay que armar un sistema de ecuaciones y resolver. A más B igual 2. Voy a pasar acá esta última, menos B más 2A. Voy a pasar B, o bueno, vamos a pasar el A para acá. Me ¿Y queda el C, menos profe? 2A menos B igual 0. Ahí quedó un sistema. Un poquito más largo, hay que resolver el sistema, todo. Ahí era donde yo quería ir para complicarme la vida cuando empezamos, que yo quería sustituir, pero es mucho más fácil Gráfico. gráficos, sí, sí, muchísimo más fácil. Y ahí Profe, queda que A igual menos 2. pero ese A más B y el C, profe, que es menos 1, ¿dónde está? Pero no tenés que encontrarlo, el C ya está No, encontrado. tiene Bueno. razón lo que dice porque acá me lo Porque allá comí. arriba, ahí, Acá, exacto. Ah, acá me lo claro, comí. la cuestión está bien. Acá me lo Espera que comí. hay manos levantadas ahí, Sí, Olga, capaz están que hace querían rato. decir eso justamente. Acá acá No sé. Es un me menos faltó 1. el menos 1. El menos 1. O sea que el Olga, menos 1 que pasa para acá va a ser 3. No, Acá yo es lo que quiero 3. preguntar, capaz que es una incoherencia, ¿no? ¿Qué pasa si es para el costado la parábola? ¿Puede ser para el costado? Que corte. No, no puede ser. No, porque si no, no ¿es sería así una tipo función. acostada? Si es una así, no es función. A Exacto. un X le corresponden dos valores Ah, de Y. está bien, No es está bien, está función. bien, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, así que el A acá ahora no queda 2 porque corregimos. Acá iba un 3. Y acá queda 3 en vez de 2. Menos 3. Bueno, y después si tengo el valor de A, sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones, me queda B igual 6, ¿cierto? Porque acá quedaría menos 6, o sea que 6. O lo sacamos en la de A más B igual 3, Claro, ¿no? Porque si A sí. es menos 3, 3 más 3, B va a ser, 6. B va a ser 6 para que quede 3, ¿no? Ahí va. A es negativo menos 3, B es positivo 6. O si no, con método gráfico, sin hallar los valores de A y de B, el A es las ramas del A positivo, si graficamos un bosquejo, ¿no? Sabiendo que el IB es 2, si yo elijo
un A positivo va a terminar cortando por arriba del 2, que no nos sirve. Así que el A tiene que ser negativo. Y de ahí ya Hubo ahí podemos... mano levantada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Priscila. ¿Escuchamos? Sí, Sí. una pregunta, me perdí un poco. No entiendo por qué la parábola, o sea, las ramas están hacia abajo, porque supuestamente, según veo ahí, el A es positivo. ¿No debería ser entonces hacia arriba? El A es negativo, el A es -3. Ah, ok. O sea, pero El A sí, nos dio pensé que -3, ¿no? la de arriba donde dice FX es igual a X a la 2 más X a la menos Pero eso 1. ya me explicó que en realidad no es de que dice el signo ni positivo ni negativo porque no es un número. AX2 más BX -1. Esa es la fórmula, ¿no? Pero Ah, el A ajá. es un parámetro. Nadie sabe qué valor toma el A. Resultó que el valor de Ah, A es -3. Para que sea negativo, no tiene que decir -A. No. claro, o sea, solo simboliza o sea, que El A es, es un pero parámetro, no, es un claro. número. No dice el signo, qué signo es. ¿Ah? No confundir el A con el -A. Decíamos que el A es un valor, es una incógnita. Puede ser positivo o negativo, como una X. ¿Tá? Si el A, yo Sí, bien descubro lo que el A vale -3, bueno, entonces toma un valor negativo. Pero si yo llego a que el A vale 5, entonces está tomando un valor positivo. La A puede tomar cualquier valor. Entonces, si la C sabemos que es negativa, pues sabemos Sí. también para dónde irían las ramas. No, la C no nos dice para dónde van las ramas. El C nos dice dónde corta el eje de la C. Ah, está, pero no depende nada, o sea, Priscila, vos lo que decís es, tengo el vértice, yo sé dónde es donde está el angulito de la parábola. ¿Tá? Yo sé que está en 1, 2, el caso, viste, que está ahí marcado, ¿no? El punto 1, 2. Y sabés que tiene que cortar la parábola por el punto -1. Entonces, si fuera para arriba la concavidad, y nunca vas a cortar al -1, tiene que ser para abajo la concavidad. ¿Entendés? Es la combinación de los datos del ejercicio que te Tiene que permite cortar acá en el que la E vértice y negativo. cortar en -1. Porque el C vale -1. Y el C es el corte con el eje de la C. Acá está el C. claro, claro. Entonces, Pero no puede, ¿cómo tiro la parábola para que pase por el vértice y corte ahí en -1? Si yo elijo una parábola que tiene concavidad positiva, la va a cortar por allá arriba. Está cortando en el 5, no está cortando en el -1. Está cortando ahí arriba. No me sirve, porque me da que un C igual 5 y no puede ser 5, tiene que valer -1. La única forma para que corte ahí abajo es que las ramas estén dirigidas hacia abajo. Y si las ramas van hacia abajo, el A es negativo. importante que no pueden asociar el C a la concavidad, eso está mal. En este ejercicio, con estas condiciones, fue que usamos los dos datos para deducir la concavidad. Es un ejercicio puntual. No pueden generalizar a todas las demás cosas que le van a venir por delante. En cada ejercicio, toman los datos de ese ejercicio, los plantean y ven los que les pide hallar y a partir de esos datos encuentran los que les pide hallar. ¿Sí? Acá el C estaría en 3,5, dijimos. Un C positivo, porque está cortando en el eje de la C a la altura de 3,5. Acá habría un C -2, -3, -4, -5, -5,5. Hay un C negativo, ¿ah? Porque esto continúa, ¿no? Esto continúa el eje y termina ahí cortando en un valor -5,5. Esta parábola, esta función, tiene un C negativo -5,5. Esta de acá tiene un C positivo 3,5. El C es el punto de corte con el eje de la C. El A
es la concavidad. Si las ramas van para arriba, quiere decir que el A es positivo. Si las ramas van para abajo, el A es negativo. Son distintas cosas, el C y el A. Cumplen distintos roles. ¿Está claro? Paula, la mano tenía levantada. ¿Sí? No, no tiene nada que ver con esto. La consulta es, vamos a ver los otros ejemplos de cómo hallar las raíces en el caso de que C no fuera Sí, cero. vamos a eso. Sí, Ahí sí, va, sí. gracias. Sí. Bueno, terminamos con este ejercicio. Seguimos. Primero había una observación. Caso particular. Nosotros vimos un ejemplo cuando el C era 0. ¿Se acuerdan? Ahora queremos ver un ejemplo cuando el B vale 0. Les recuerdo, cuando el C valía 0, era menos x cuadrado más 4x. Así, ¿se acuerdan? Cuando le buscamos la raíz, ¿tá? Era el caso cuando C era 0. ¿Cómo hicimos para hallar la raíz cuando el C era 0? ¿Se acuerdan? Factorizamos. Factorizamos. Nos quedó así. Menos x más 4 igual 0, después de factorizar. ¿Tá? Porque como los dos términos tienen x, yo puedo elegir x factor común, porque está en los dos términos. ¿Tá? Y después igualamos a 0 cada factor y sacamos las dos raíces. Una en 0, la otra en 4. ¿Tá? Eso es el caso cuando C igual 0. Ahora vamos a ver cuando B igual 0. Vamos a ver cómo trabajar cuando B igual 0. Observación 2.1.1. Bueno, cuando B igual 0, vamos a ver un ejemplo por acá. Un caso cuando B igual 0. Vamos a ver una función que tiene B igual 0. x2 menos 4. Entonces, cuando quiero hallar las raíces, igualo a 0, pero ahora la x no aparece en los dos términos como teníamos en el ejemplo anterior. Les recuerdo, por acá, menos x4 menos x2 más 4x igual 0. La x estaba en los dos términos. Ahora la x está solo en un término, presente en x2. Entonces se puede despejar, no hay que factorizar. Ahora despejamos x cuadrado igual 4, y para sacar el cuadrado, ojo, va siempre más Hacemos el menos inverso. raíz cuadrada de 4. Más menos se pone y raíz cuadrada. Porque van dos valores. La raíz cuadrada de 4 es 2, así que tengo dos valores. Más y menos 2. Ahí están las dos raíces. Menos 2 y más 2. Y como pueden observar, el XB está en el medio. El XB va a ser siempre 0. Si el B vale 0, aparten la fórmula. Miren, acá quedaría 0 sobre 2A. Me va a dar siempre 0 sobre algo, va a dar 0. Entonces, siempre que B valga 0, el XB va a valer 0. Las raíces van a ser simétricas respecto al origen de coordenadas. Como acá, menos 2 más 2. Podría ser menos 3 más 3. Menos 1 más 1. El corte con el eje está, como siempre, con el eje de la Y, como siempre está en el punto C, que en este caso es menos 4.
Si resulta que el A es negativo, bueno, si el A es negativo, bueno, va a cortar como siempre, ¿tá? En 2 menos 2, como acá dijimos. A ver, un ejemplo, una función g, vamos a hacer así, menos x2 más 4 igual 0. Si yo igualo a 0 para hallar las raíces, voy a pasar el menos x2, todo junto para el otro lado para ahorrar pasos. Y ahora, como siempre, para despejar la x, más menos raíz cuadrada. Hago la raíz cuadrada de 4, que da 2. Ahí tengo los dos valores, 2 y menos 2. Y cortando en más 4. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos una expresión que b vale 0, siempre el xb va a ser 0, las raíces son simétricas respecto al origen y se hallan despejando con la raíz cuadrada. Si el c vale 0, hay que factorizar. No se puede despejar. Ya vimos dos casos de cómo hallar las raíces. Falta el último, cuando b y c son diferentes de 0. Máscara. Sí. El caso más difícil, pero ahí ya terminamos todo. ¿Alguna Profe, pregunta de esto? ¿De esta observación ¿podría, 2-1-1? ¿Sí? podría repetir el caso cuando C es igual a 0? Bien. Voy a borrar para que esto no Gracias. confunda a nadie acá. ¿Tá? Cuando C... Ah, tú decís cuando C igual 0, decís. Bien. Sí, cuando C es igual a 0. Está. Este que está acá en la pantalla es cuando B igual 0. Respecto de este no hay dudas. Veamos el caso cuando C igual 0. A ver si acá tengo espacio. Bueno, acá. C igual 0. O sea que la función es ax2 bx más c. Estamos cuando c igual 0. O sea que mi función va a ser ax2 más bx. Un ejemplo, creo que era así, menos x2 más 4x. El c es 0. Para hallar las raíces hay que factorizar. Como los dos términos, el menos x2 y el 4x, ambos tienen x, hay un factor común, la x, que está presente en los dos términos. Hago x factor común, veo qué me queda dentro de paréntesis. ¿Qué va acá y qué va acá? Para que me quede lo mismo que tenía acá arriba. Me queda menos x acá y 4 acá. Esto se llama factorizar. Después se iguala a 0 por separado cada factor. 1, 2. Los dos igualo a 0. Igualo el primer factor a 0, ya tengo una raíz. Igualo el segundo factor a 0 y despejo la raíz. Ahí están las dos raíces. 0 y 4. Si c vale 0, factorizamos y tenemos las dos raíces de los factores. Si b es el que vale 0, entonces se despeja, como hicimos en el caso anterior. ¿Alguna duda? Lucía. Sí, profe, una consulta en la anterior, cuando B es igual a 0. Sí. No sé si puede volver. En la primera, cuando A es mayor a 0, las ramas para arriba. El vértice era, sí, era menos 4. Sí, porque en este ejemplo que habíamos elegido era así. Menos 4 igual 0. Menos 4. El ¿Por vértice qué en el otro es... Mi consulta es con la otra gráfica.
y la otra era menos x2 más 4. Ah, cuando la X es negativa, ¿se le cambia también en más 4? ¿O era otro ejemplo No, ese? Ahí ese me era un entreveré. ejemplo, así con 4. Podría ser cualquier otro número acá, Ah, ¿no? ok, ah, ok. Incluso, Pensé que era con la podría misma, ser con la así, misma. menos x2 menos 5, podría ser así. ¿Tá? Ahí va. Ah, Entonces estaría pensé cortando, que era con la el gráfico quedaría más abajo, cortando así acá abajo en menos 5. menos 5. Está. Porque el A es menor a 0. Claro, si la es menor que 0, está cortando, Es negativa. Las ramas van hacia abajo. El A me dice Ahí para va, dónde ahí van va. las ramas. Si la es negativo, las ramas van hacia abajo, ¿tá? Y ahí va a cortar 2 veces con el eje. Si va a cortar 2 veces, si el C es positivo, ¿no? Porque si el C es negativo, Sí, como sí. ahora sí, no va a cortar nunca. No tiene raíz. No tiene raíces. Ahí va, no tiene Si el C es raíz. negativo, no va Ah, a tener bárbaro, entendí. raíces. ¿Tá? Si el C es negativo y el A Entendí es la voz. negativo, las ramas hacia abajo y está cortando ya el eje de la C en un valor negativo, imposible que vuelva a cortar el eje de Que las tenga X. raíz. No va a tener raíces. Ahí está. Gracias, profe. Muchachos, repasen después de vuelta función cuadrática, está en el curso recalculando, está en el video ahí más temprano. Recuerden, el A nos dice si es de esta forma o de esta forma el gráfico de la función. Y el C nos dice un poco más arriba, si está un poquito más abajo, etcétera, ¿no? Y es el punto de corte del gráfico con el eje vertical, ¿tá? Pero nos da que dé un poco más arriba, un poco más abajo. Se pueden dar todas las combinaciones posibles. C negativo a positivo, C negativo a negativo, se puede dar A negativo, C positivo, se puede dar A positivo, C positivo. Son dos cosas independientes, dan información independiente. Profe, ¿hay algo que uno a primera vista así de ver la función se pueda dar cuenta que no tiene raíz? A Bueno, ojo. ¿Estás viendo el sí, gráfico? Decís, Patricia. No, no, viendo el gráfico se sabe, pero si viendo la función, por ejemplo, vos sabés que si el A es negativo va a ser para abajo, si la C, si vos sabés que el número va a tener C, dónde más o menos va a cortar, o dónde exactamente va a cortar en el eje Y, capaz que había algún tips como para darnos cuenta que si se cumplía algo en particular, si los números eran iguales o diferentes o negativos, ya nos dábamos cuenta que no iba a tener raíz. No, nada, para saber nada más. bueno, Es algunos otro casos, tema, por eso es raíces ejemplo, evidentes, puede ser. claro, pero eso ya es un poquito más avanzado. Igual Capaz por que lo que después yo más adelante entendí, vemos. Pero bueno, como ejemplo, x cuadrado más 1 no tiene raíces. ¿Por qué? Ahí va. La función x cuadrado tiene este gráfico que está acá, con vértice. Este gráfico que vemos acá es f de x igual x cuadrado. Pasa por el origen. Pasa por el origen. ¿Tá? Pero la función g que tengo acá abajo definida es x cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a la función de x cuadrado le sumo 1. Sumar 1 significa subir el gráfico una unidad. Va a quedar así. Entonces, imposible que corte el eje. Ahí va. Era lo que quería. Quería ver alguna función que verla ya nos demos cuenta. Muchas X gracias. cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 5, más cualquier número real positivo, no va a cortar O con el si es eje. todo negativo. y el caso O que bueno, estábamos o al viendo revés, ¿no? recién, cuando Menos A es x negativo, cuadrado el menos C también 1, es negativo. ¿tá? Menos Claro, x todo cuadrado negativo. menos 1 tampoco va a tener raíces. ¿Tá? Menos x Genial. cuadrado sería así. Ya sabes que es para ¿Tá? abajo. Y si le resto todavía, la bajo más, imposible que corte. Tengo una consulta ahí. Sí. Cuando b igual a 0, entonces el x del vértice siempre es 0 también. Cuando el b vale 0, decís el x del vértice, sí. Sí, sí, sí.
Siempre va a valer 0 Eh, también. claro, porque fíjate que en la fórmula menos b sobre 2a, si el b vale 0, me queda menos 0 sobre 2a. O Porque sea, es va a un ser 0. cociente. Siempre va a ser 0. Si el b vale 0, el xb siempre es 0. Tenga o no tenga raíces. Es parecido a lo que dijo Hugo recién. Agarrás la función x cuadrado más un número o menos un número. Lo que estás haciendo es la función x cuadrado, o la subís un poquito o la bajás un poquito. Corriéndose así, cuando le sumás. Cualquier función, cuando le sumás un número, le sumás 2, quiere decir que la subís toda 2. Si le restás a toda la función 1, la bajaste 1. Entonces siempre se está moviendo así, si el b es 0. Bueno, muy bien. No, si el B0 no pasa por origen, tiene el eje de la parábola es el mismo eje que el eje vertical. ¿Tá? ¿Se No entiende? tiene por qué No pasar por el pasa. origen. Exacto. Puede que pase o no. ¿Tá? Puede pasar, pero no tiene por qué. Como acá vemos que está cortando en el C. ¿Dónde va a pasar el vértice? Va a estar en el C. Ahí va a estar el C. En el origen, sobre el eje de la CI, en el punto C. Porque siempre corta el eje de la CI en el término independiente. ¿Tá? Siempre va a cortar ahí. Bueno, el último caso, cuando el caso genérico, que sirve para todos los casos, cuando el A vale 0, perdón, el A no, el único que no puede valer 0 es el A. Cuando el B vale 0, o cuando el C vale 0, o cuando los dos valen 0, ¿tá? O cuando ninguno de los dos valen 0. El caso genérico para todos las raíces, para cualquier función, siempre y cuando tenga las raíces. ¿Tá? Tenemos la fórmula, que le llamamos fórmula de Bhaskara, y esta es la fórmula, menos b más menos. ¿Por qué más menos? Porque como vimos, a veces las funciones tienen dos raíces, ¿sí? Una raíz la vamos a encontrar cuando utilicemos el signo de más en la fórmula, y la otra raíz la vamos a encontrar cuando utilicemos el signo de menos. ¿Ah? Una para cada un signo para cada raíz. Así que b cuadrado, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. ¿Tá? O sea que tenemos dos posibles raíces que las encontramos, como dice acá, una usando el signo de más, otra usando el signo de menos. No confundir, ¿tá? No quiere decir que el b sea positivo o negativo. ¿Una reunión de qué? El menos b significa el valor opuesto de b, como siempre, ¿tá? El valor opuesto de b. O sea que la fórmula viene dada con un A, con un B y con un C. En la fórmula de Bhaskara, el menos B va a ser el valor opuesto de B. Si B era negativo, el menos B va a ser positivo. Si el B era positivo, el menos B va a ser el valor opuesto negativo. ¿Tá? Menos B no significa que ahí va un valor negativo necesariamente. Solo que va el valor opuesto del valor B. Ahora, estamos hallando la raíz cuadrada de una expresión b cuadrado menos 4ac. ¿Qué sucede si esa expresión toma un valor negativo, por ejemplo? No se le puede hacer la raíz cuadrada. ¿Tá? No tiene raíces reales, puede ser. Claro, porque yo no puedo hacer la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. ¿Tá? No se puede, porque hay un valor negativo. ¿Tá? No hay un número real que elevado al cuadrado de menos 4, que quiere, después hay un curso más avanzado, después vemos como números complejos, pero ahora no trabajamos con números complejos, ¿tá? Con números reales. Entonces no hay un número real, ¿tá? No se puede, no hay un número real que sea la raíz cuadrada de menos 4. Entonces, ¿tiene o no tiene raíces? Depende de esa expresión b cuadrado menos 4ac, ¿tá? Que se llama discriminante. Usamos este delta
como símbolo del discriminante, b cuadrado menos 4ac. Es la expresión que está debajo de la raíz, sin la raíz cuadrada. Así que la existencia o no de raíces depende del signo del discriminante. Cuando este discriminante delta es mayor que 0, se le puede hacer la raíz cuadrada a un número mayor que 0 y vamos a tener dos raíces reales diferentes. Dos raíces diferentes. Una, el x1 cuando tomemos el signo de más y el x2 cuando tomemos el signo de menos. La raíz cuadrada se puede hacer porque estamos en el caso cuando el discriminante, lo que está abajo de la raíz, es positivo. Si el discriminante es negativo, entonces no tiene raíces, no presenta raíces reales, que no se puede hacer la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. Y si el discriminante es 0, bueno, sumar o restar 0 da lo mismo. Si esto me da 0 acá y me da 0 acá, x1 es menos b más 0, o sea, ni lo escribo, y el x2 me da lo mismo, menos b más 0 sobre 2a. O sea que cuando delta vale 0, el discriminante es 0, son dos raíces iguales. Hay una raíz, o a veces le dicen raíz doble. ¿Cómo quedarían dibujadas en el plano las raíces? Vamos a ver cómo quedan dibujadas. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Puedo borrar esto? Y vemos cómo quedan los gráficos para cada caso. Bueno, cualquier cosa después volvemos. Vamos a ver cómo quedan entonces los gráficos. Acá vemos cómo quedan los gráficos según el discriminante. Acá lo tenemos. A ver que voy a borrar esto que está molestando. Bueno. ¿Cómo así? Voy a tener que sacar acá que está. Bueno. Ahora no lo voy a buscar, no lo voy a encontrar. Bueno, acá vemos gráficos de cómo quedan según el caso. Hay una Sí. mano levantada. No sé si Pirina tenía dudas o no. Sí, le quería preguntar si en el caso de raíz doble es cuando tiene un punto solo. Sí, O sea, sería es lo que en el estamos eje X. justamente estamos en eso. Cuando el A es positivo, Gracias. se acuerdan que las ramas van para arriba. Los tres casos, A positivo, ramas para arriba. ¿Qué sucede si el delta es positivo? El delta, el discriminante, ¿sí? Lo que va en la fórmula de Bhaskara, lo que está abajo de la raíz. Ese es el delta. El delta es b cuadrado menos 4ac. Si el delta es positivo, tengo dos raíces. Acá hay una, acá está la otra. Si el delta es 0, las dos raíces son iguales, raíz doble. El gráfico termina, es tangente con el eje X. En un puntito corta, ahí donde está la raíz doble. ¿Está? Raíz doble. Solo corta un puntito, como que las dos raíces se juntaron en un punto. Y cuando el discriminante es negativo, no hay raíces, no corta con el eje de las X. ¿Está? Gráfico 3. 1, 2. Gráfico 3. Gráfico 1, dos raíces reales positivas, discriminante mayor que 0. Gráfico 2, discriminante igual a 0, raíz doble. Gráfico 3, discriminante negativo, no presenta raíces reales, no corta con el eje de las X. Y después los casos simétricos, cuando el A es negativo, todo igual, pero las ramas dirigidas hacia abajo. El delta, discriminante positivo, dos raíces reales. Discriminante 0, raíz doble,
es tangente con el gráfico, solo en el vértice apenitas toca el eje de las X. Ahí está la única raíz. Y cuando el delta es negativo, no se puede hacer la raíz cuadrada, no tenemos raíces reales, las ramas van hacia abajo porque estamos considerando el caso de un A negativo, pero no corta el eje de las X. ¿Está? Todos los casos posibles los vemos acá, ¿sí? Gráfico 4, Profe, 5 y 6, cuando el A es negativo, con 2, una raíz doble o no tiene raíces en el caso 6. Bueno, ¿alguna pregunta? una pregunta, profe. Sí. El de raíz doble no me queda tan claro. ¿Cómo sabemos dónde corta bien ese punto doble? En el XB, en el vértice. En el vértice, justo el vértice, el XB es la raíz. Ahora entendí. Bárbaro. Profe, pregunta, ¿podemos trabajarlo primero al delta, o sea, en la fórmula completa? ¿Podemos hallar primero el delta y después hacer todo el resto? Como quieran, no hay ningún problema. Mientras lo hagan bien, no hay problema. Se pueden hacer por separado el delta en un borrador aparte y después lo pueden incorporar en la fórmula general o pueden ir haciendo todo en paralelo. Eso no hay ningún problema, como les que resulte más práctico. ¿Vemos un ejemplo? Borro esto y vemos un ejemplo de cómo hallamos las raíces. Bien, vamos al ejemplo 2.1.1. Dice así: 2x2 más 5x menos 3. Bien, antes de plantear la fórmula, veo cómo son los parámetros. Los coeficientes, mejor dicho. 2, acá es clarito, ¿no? 5 y menos 3. Bien, lo primero que yo veo que es una fórmula completa, tiene los tres términos diferentes de 0. No puedo despejar, ni tampoco puedo factorizar. Entonces utilizo la fórmula de Bhaskara. La fórmula nos decía así. A menos B más menos raíz cuadrada B cuadrado menos 4AC. Acá pueden por separado o pueden reemplazar como quieran, no sé. A ver, si yo reemplazo directo, me queda más fácil reemplazar así, ¿no? En vez del B pongo el 5. Ahí, en vez del A ponemos el 2. Acá me quedó 4 por 2. Y en vez del B ponemos el C. En vez del C ponemos el menos 3. ¿Ah? Entonces queda, ojo ahí, vamos a poner paréntesis porque si no va a quedar como si fuera 2 menos 3. Y es 2 por menos 3. Me faltó reemplazar el 2 del A. Ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a calcular acá. Menos 4 por 2 y por menos 3. ¿Qué me da eso? 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. ¿Está? Como era menos 4 y hay un menos 3, me está quedando más 24. ¿De acuerdo? O sea, me está quedando así. Y 5 al cuadrado, que es 25, me queda 25, que es el 5 cuadrado, y dijimos que menos 4 por 2, menos 8, y menos 8 por menos 3, más 24. 25 más 24 me quedó el discriminante, o sea, 49. Me está quedando menos 5 más
y menos, porque una vez vamos a sumar, otra vez vamos a restar. Más menos raíz de 49 que da 7. ¿Ah? O sea, menos 5 más menos 7 sobre 4. Paso a sumar y restar. Cuando sumo me queda menos 5 más 7, que me da 2 sobre 4, 2 cuartos. Se puede simplificar entre 2 esta fracción. Divido cada uno entre 2. 2 dividido 2 y 4 dividido 2. Llego al dato 1/2. Cuando resto, ahí quedó 1/2. Cuando resto, uso el signo de menos. Menos 5 menos 7 me da menos 12 sobre 4 menos 3. Esta es la segunda raíz. Observar que el discriminante dio 49, el delta, positivo. Estaríamos en el gráfico que vemos acá, el gráfico 1, el delta positivo. Dos raíces reales diferentes. 1/2 y menos 3. Bueno, para graficar me faltaría el XB. El XB es menos B sobre 2A. O sea, menos 5, lo voy a escribir así, menos 5 sobre 2 por 2, por 4, menos 5 cuartos. El IB va a quedar complicado porque es con fracciones, ¿está? Lo dejamos para que no vamos a perder tiempo, va a quedar medio complicado. El gráfico final con GeoGebra nos queda así. Ahí están las raíces, menos 3, 1/2, 0,5. Ahí está el 0,5. Y después dijimos 5 menos 5 cuartos, ¿tá? Menos 1,25. Y el otro parece que da cerca del menos 6, ¿tá? El XB. Y el A es 2, positivo, ramas con cavidad positiva, ramas hacia arriba. Bueno, dimos toda la parte teórica, creo que ya la dimos. No sé si nos queda alguna cosita más. Si queda algo es muy poco. ¿Cuánto En la daba el clase X de que B ahí? viene. ¿Perdón? ¿Cuánto daba el X de B ahí? Menos 5 cuartos. El IB parece que es como menos 6. Hay que calcular, verificar ese dato, no lo hicimos. Profe, ¿puede subir un segundito un poquito más arriba ahí para sacarle una foto? Los Capaz vértices lo que, hallamos como veníamos hallando desde el principio, ¿no? sí, menos B sobre 2A. Teniendo las dos raíces, recordar que también se puede usar el punto medio, ¿tá? Pero bueno, acá capaz que es difícil porque hay una fracción. Sí, yo me Cuando son números repetí. enteros es más fácil. Pero bueno, si no, hacemos la fórmula de XB como siempre, ¿no? Menos B sobre 2A. Bueno, quería ver, a ver qué nos está faltando para terminar este tema. Lo vemos la clase que viene. Raíces. Profe, El signo. Nos faltó el diagrama de signo de una función. Y bueno, vemos también alguna descomposición factorial y ya aparecen ejercicios, ¿tá? Así que falta muy, muy poquito. El signo nomás y
Y bueno, un caso acá de descomposición factorial y nada más. Lo vemos el jueves, a ver si podemos terminar. Genial. Y si quedan algunas dudas, algo más que no lleguemos a terminar este jueves, digamos, nada nuevo, la idea es capaz que el sábado, si hay interés, si hay dudas, yo puedo venir, lo hablamos el jueves. Sí, profe, estaría Perfecto, bueno. gracias, profe. Ah, Gracias. Para aclarar dudas nomás de este tema función cuadrática, para terminarlo, digamos, ya lo vamos a terminar el jueves, ¿tá? Al principio de la clase ya lo terminamos, después nos dedicamos a hacer ejercicios. Pero si queda alguna duda de algún ejercicio que quieran preguntar, podemos ver el sábado, no sé, a las 5 o a las 7, como le quede mejor. Genial. ¿Tá? Buenísimo, Cosa muchas que gracias, profe. Muchas gracias, en la profe. otra semana, que ya vamos a estar ya en la semana de la De la, revisión, no, de la no, del pruebita, control. del control, ahí trabajar tranquilos los últimos temas. Para eso, ¿tá? Porque después ya el sábado, si es la prueba, no va a haber espacio para agregar clases. Claro, claro. No sé, capaz que el viernes podría ser el día anterior de la revisión, ahí lo vemos, si hay posibilidades. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas De la noches. pruebita. Gracias, profe. Muchas gracias.